en este capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, donde Jesús acaba de enviar a sus discípulos a evangelizar, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Pero los envía sin nada. ¿Por qué? Porque el obrero merece su salario. Porque Dios va a proveer para todos y cada uno de ellos. Y ellos, dice el Evangelio de San Marcos capítulo 6, predicaban que se convirtieran. Esto es el centro del Evangelio de Marcos. Sí, el poder de Dios, pero la respuesta del hombre es que se convierta, que cambie su mente. Y dice también en el versículo 13 que expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Jesús ha compartido su misión con los suyos. Pero ahora que ellos están de misión, Jesús se queda solo, porque los envió a todos. ¿Y Marcos? Marcos no sabe qué decir de Jesús. Porque Jesús y los suyos siempre han formado un grupo compacto, unido, inseparable. Y ahora que están de misión, Marcos no sabe qué decir de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va a cambiar de tema. Va a hablar de Herodes. Y juntamente de ello, va a hablar de la muerte de Juan el Bautista. Qué hermosa la visión de San Marcos, para quien Jesús siempre está unido a los suyos y los suyos con él. Son inseparables. Y dice que ahora que Jesús ha enviado a los suyos con este poder por todas las sinagogas, pueblos, aldeas, cuando su poder se extiende y su fama se extiende también por todos los lugares, llegó a los oídos de Herodes y dice, llegó a enterarse el rey Herodes porque el nombre de Jesús se había hecho célebre. Incluso algunos decían, es que Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos. Herodes había mandado matar a Juan Bautista, lo decapitó en la prisión. Y entonces dice, es que ha resucitado de entre los muertos. Y por eso actúan en él, en Jesús, fuerzas milagrosas. ¿Por qué? Porque en el primer momento Juan Bautista era la estrella más brillante en el firmamento religioso del pueblo de Dios. Después comienza a surgir el sol de Jesús, pero muchos siguen creyendo y se siguen preguntando si Juan Bautista no es el esperado de las naciones, no es el prometido de los profetas. Y entonces sucede lo siguiente. Dice el Evangelio que otros decían que Jesús es Elías, otros pensaban, es uno de los profetas. Y Herodes tiene su propia concepción. Herodes afirma, Herodes dogmatiza, aquel a quien yo decapité, ese ha resucitado. Le asaltan los escrúpulos. Herodes, el gran constructor, que hizo obras maravillosas de ingeniería, de arquitectura, que pasa la historia como un gran constructor también fue un gran destructor. Destruyó el matrimonio de su hermano Filipo. ¿Por qué? Porque le robó a su esposa Herodías. Destruyó un matrimonio. Y no solo eso, mató a un profeta. ¿Qué ha hecho más célebre Herodes? ¿Sus grandiosas construcciones o sus grandes destrucciones? Esto creo se aplica también a nuestra vida. Nosotros podemos construir y nosotros podemos destruir. Y yo me pregunto a mí y pregunto a todos los que están escuchando este programa, ¿qué has hecho tú con tu vida? Si tú te comparas con Herodes y pones un espejo en la vida de él, ¿qué es más grande en tu vida?
lo que has construido o lo que has destruido. Pero el destruir tiene un precio: el complejo de culpa. Y Herodes vive con este complejo de culpa. Y dice: es aquel a quien yo decapité. Ese ha resucitado. La teología de Herodes sobre la resurrección era muy buena, pero no basta la teología para ser salvado. Ni siquiera el conocimiento de la predicación de Juan Bautista es lo que salva, como lo veremos enseguida. Vayamos al siguiente versículo, que dice que Herodes había enviado a encarcelar a Juan y lo había encadenado en la prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Aquí me hace reír San Marcos. Unos versículos antes ya me dijo que Herodes decapitó a Juan Bautista. Y ahora, después, me va a narrar la muerte de Juan Bautista. Es que Marcos no tiene noción de la historia, del pasado, del presente, del futuro. Él solamente está apasionado por Jesús. Y el pasado, el presente, la secuencia, no le interesa. Así que le perdonamos a San Marcos, que ya habló de la muerte de Jesús, de Juan Bautista, y ahora me va a narrar después la muerte de Juan Bautista. Veamos. Dice que Herodes había enviado a encarcelar a Juan Bautista por causa de Herodías. Herodías era la esposa de Filipo, su hermano, su propio hermano. Pero Herodes le robó a la esposa y se casó con ella. Destruyó un matrimonio. ¿Y por qué lo encarceló? Porque Juan le decía, y yo no creo que le decía, le gritaba a Herodes: no te está permitido tener la esposa de tu hermano. No te es lícito robar la esposa de tu hermano. No te es lícito vivir en adulterio. Y lo gritaba Herodes a toda su corte y en todos los lugares. Esto Herodías no lo soportaba. ¿Por qué? Porque Herodías pues había ganado mucho prestigio, fama, poder y hasta dinero, ahora viviendo con Herodes, porque aunque su hermano Filipo era un tetrarca que tenía autoridad delegada de Roma, la de Herodes era más grande. Y Herodías prefirió al maléfico Herodes que a su esposo Filipo. Y dice que desde entonces Herodías aborrecía a Juan Bautista y quería quitarle la vida, pero no podía. No podía. Esto da la impresión de que lo intentaba, lo buscaba, pero no lo lograba. Y entonces dice que a pesar de tantos intentos, había otro factor. Herodes le tenía miedo a Juan, a ese que lo acusaba, a ese profeta que vestía con una piel de camello, que comía de las comidas más simples del desierto, a ese hombre sencillo. Herodes el poderoso le tenía miedo. ¿Por qué? Porque dice que él sabía que Juan Bautista era un hombre justo y santo. Justo y santo. Ser justo en ese momento del Evangelio, de la historia de la salvación, no es el culmen de la vida. En el Antiguo Testamento sí, el ideal era llegar a ser justo, o sea, cumplidor de la ley. También de San José se dice que era un varón justo. Sin embargo, no estaba justificado. Es diferente ser justo por tus propios méritos, por el cumplimiento de la ley, por no violar ningún precepto, que ser justificado por la sangre de Cristo Jesús.
Así que Herodes tenía muy buena teología. Sabía que Juan Bautista era justo y aún lo considera santo. Porque en la mentalidad del Antiguo Testamento van de la mano la justicia y la santidad. En el Nuevo Testamento la santidad no se va a tener tanta relación con los mandamientos, con el cumplimiento de la ley. La santidad va a tener relación directa con Dios, la relación con Dios. Y entonces dice que protegía a Juan Bautista. ¿De quién lo protegía? De su mujer Herodías. Y hay algo que me impresiona mucho en este versículo 20. Dice que cuando Herodes oía la predicación de Juan Bautista desde la cárcel, desde la prisión, quedaba muy perplejo, muy impresionado, muy desconcertado, pero le escuchaba con gusto. ¡Qué contraste! Lo desconcertaba, pero le gustaba la predicación de Juan Bautista. Te puede gustar la predicación de Juan Bautista y ser un Herodes. Te puede gustar la predicación de Pablo y ser un Herodes. Te puede gustar la predicación de Jesús y ser un Herodes. No basta que te guste. Si esa semilla que cae en la tierra de tu corazón, después de un tiempo, se la llevan los pájaros del cielo. Así que no basta escuchar con gusto. No basta escuchar con alegría. Esa palabra también es desconcertante. Y dice la Sagrada Escritura aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 1, que llegó el día oportuno, el día esperado por Herodías, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates. Ellos no le hicieron el banquete a él. Nadie quería a Herodes. Todos le tenían miedo. Es él quien, para complacer a sus súbditos, ofrece un gran banquete rico, con vinos, con comidas, con manjares, con bailes, con música. Y ahí están los magnates, los tribunos y todos los principales de Galilea que vienen a esta fiesta. Y en ella dice que entró la joven hija de Herodías y danzó. Y le gustó mucho a Herodes. Al Herodes que le gustaba la predicación de Juan Bautista, también le gustó el baile de la hija de Herodías. Y fue de complacencia para él y para todos los suyos. Ya podemos imaginar un poco cómo debe haber sido ese baile voluptuoso de esta joven para agradar a los hombres. Y el rey entonces, motivado por la belleza, seducido por la juventud, tal vez embriagado por el vino, le va a decir a ella: pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Mentiroso, mentiroso. Pídeme lo que quieras, pero solo la mitad de mi reino. Pídeme todo, pero yo solo te doy la mitad. Esta es la característica del adúltero. Promete todo, pero solo da la mitad. Solo da una parte. No está dispuesto a darlo todo. Sí, con su boca lo promete, pero en la realidad no lo da todo, solo la mitad. Se guarda otra mitad para sí mismo, o tal vez para compartirlos con otras personas. Dice la palabra que la joven que tenía un cordón umbilical todavía con su madre, salió y le preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? No sabe qué pedir. No sabe lo que quiere. A pesar de ser joven, a pesar de haber pasado la adolescencia, a pesar de estar en la flor de la vida
bella y hermosa. No sabe lo que quiere. ¿Qué le voy a pedir, mamá? Depende de su madre. Y la hace cómplice. Y ella sí sabe lo que ella quiere. Pide la cabeza de Juan el Bautista, dice Herodías. Pide que en este momento te entreguen en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que ella, entrando apresuradamente, rápidamente, no puede perder tiempo, donde estaba el rey, le dijo: quiero que ahora mismo. Esta expresión ahora mismo no viene en los relatos de Mateo y de Lucas. Es propia solamente de Marcos. Ya se volvió exigente la muchacha. Ya no va a cumplir un deseo. Ahora ella es la que manda. Ahora ella es la que tiene autoridad sobre Herodes. Y le dice: quiero que ahora mismo, no mañana, no otro día, ahora mismo. Pobre Herodes. Es un títere ahora de esta mujer, de esta hija, que era una marioneta de su madre. Es que así es el juego. Todas las marionetas hacen marionetas, todos los títeres hacen títeres. Y se hace un juego de unión. Se dice que las tribus se juntan, sí, las marionetas se juntan. Y una marioneta quiere vivir con otra marioneta. Alguien que es manipulado quiere manipular a los demás. Esta joven, que es manipulada por su madre, ahora manipula al mismo Herodes. Quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. No hay opción. Tienes que hacerlo. Y dice la palabra que el rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Quiere quedar bien. Ese es el problema de muchos que están en autoridad. Quieren quedar bien. El prestigio. No quieren que su imagen se deteriore. Quieren cumplir su palabra, aunque sea con mentiras. Y entonces, al instante, si ella dijo ahora mismo, ahora el rey, dice el relato de San Marcos, al instante mandó a uno de la guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Este de la guardia es otro marioneta. No tiene autoridad por sí mismo. Si me lo mandan, yo lo hago, no importa qué sea. Eso decían los verdugos nazis. A mí me mandaron. A mí me impusieron esa orden. Yo maté y asesiné porque mis superiores me lo mandaron. Marionetas. No tenían fuerza de voluntad para oponerse a la muerte. Aquí también. Este siervo es otra marioneta del palacio de Herodes, que le mandan y él obedece. ¿Por qué? Su lema es: el que obedece no se equivoca. Mentira, falacia. No estás obligado a decapitar a un profeta, aunque te lo mande Herodes, que parece que tiene todo el poder, pero es manipulado por su esposa Herodías. No tienes por qué obedecer cuando alguien te impone algo que no va de acuerdo al Evangelio. Muchas veces el que manda se equivoca y el que obedece se equivoca. Ese principio de que el que obedece no se equivoca no es evangélico. Este hombre obedeció y trajo inmediatamente, dice, primero decapitó y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y ella, dice, la muchacha se la dio a su madre. ¡Qué escena más desgarradora e impresionante! Recibir una cabeza decapitada, ensangrentada. Se había logrado el crimen, se había logrado el objetivo: acallar la voz poderosa del defensor del matrimonio. Pero ella, la muchacha,
que se llamaba Salomé, ella no quería la cabeza. Ella quería agradar a su mamá. Y dice que la muchacha se la dio a su madre. La muchacha se la dio a su madre. Y la madre satisfecha, contenta. ¿Por qué? Ya no existía una voz que la condenara por su adulterio, por haber dejado a su esposo Filipo para unirse con Herodes. Ahora, ya no había ningún profeta que le recriminara. Solamente se lo podía recriminar su propia conciencia, si es que tenía conciencia. Estamos pues aquí, viendo el palacio de Herodes, que es un juego de marionetas, donde uno manipula a otro y el otro manipula al otro, y todos son títeres, payasos, en este centro del poder, donde el poder es relativo. Porque aquel que manda es mandado. Aquel que tiene todo el poder en el reino, Herodes, ahora depende de Salomé, la hija de Herodías. Espero que nosotros nunca entremos en un teatro como estos, en el teatro de las marionetas, donde unos dependen de los otros, donde uno manipula al otro y ese a su vez manipula a los demás. Que Dios nos libre de vivir en el palacio de Herodes. Que Dios nos libre de ser Herodes, que tratamos de manipular a los demás, pero que en el fondo también nosotros somos manipulados. Porque así es el juego. Y aquí está muy claro en este relato del Evangelio de Marcos. Marcos, qué descriptivo has sido tú. Si en los otros evangelios sabemos el nombre de la joven hija de Herodías, tú ni siquiera la nombras. Porque un títere no tiene nombre, no tiene personalidad. Sabemos por otros relatos que se llamaba Salomé, pero tú, Marcos, tú fuiste muy fuerte cuando no nos dijiste cómo se llamaba, porque un títere no tiene nombre. Espero que tú que estás escuchando este programa no seas un títere sin nombre. Alguien que todavía tiene el cordón umbilical y que, por agradar a los demás, puede pedir la decapitación de un profeta. Se hicieron cómplices las marionetas. Sí, también Herodías era marioneta. Herodes la manipulaba. La hizo dejar a su esposo para unirse a él. El teatro de las marionetas. Señor Jesús, aquí nos parece que no estás presente. No se te nombra. No se habla de ti. Solo se habla de Herodes y de Juan el Bautista. Pero es que cuando tú no estás, esto es lo que pasa. Nos convertimos en titiriteros y nos convertimos en marionetas cuando tú no estás. En este pasaje no apareciste, Señor Jesús. No te desaparezcas de mi vida. No quiero ser marioneta de nadie, pero sabes también, no quiero manipular a nadie. Quiero que lo que alguien me dé, me lo da porque quiere darlo, no porque yo lo chantajeo, no porque yo lo cobro, lo pido, sino porque espontáneamente sale del corazón de la otra persona. No permita, Señor Jesús, que yo manipule a nadie. Porque si manipulo a alguien, también al mismo tiempo me voy a dejar manipular por otros. No quiero entrar en este palacio, que es el teatro de las marionetas, Señor Jesús, donde tú no estás presente.
¿Qué cosa sucede cuando tú, amado Señor Jesús, no estás presente? Me da miedo. Por eso quiero terminar hablando contigo. Señor Jesús, quiero ser yo mismo. No quiero ser marioneta. Y sabes también, no quiero tener marionetas a mi alrededor. No quiero tener títores junto a mí. No quiero, Señor. No quiero vivir en ese teatro, en ese palacio. Bendito, alabado y glorificado sea tu nombre